El Consejo Nacional Electoral certificó el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales. El abogado y empresario será investido como jefe de Estado el próximo 7 de agosto. Un acto que parece simple, pero que convirtió un dato confirmado en letra imborrable ante la ley y la historia política de Colombia. A partir del 7 de agosto, la Casa de Nariño tendrá un nuevo inquilino. Abelardo de la Espriella será presidente de los colombianos hasta el 2030. Se declara electo como presidente de la República de Colombia para el periodo 2026-2030 por el Partido Movimiento Defensores de la Patria al doctor Abelardo de la Espriella. Y cruzando la Plaza de Armas del Palacio Presidencial en el Congreso de la República, tomará posesión el 20 de julio Iván Cepeda como senador y jefe de la oposición al gobierno entrante. También lo hará Aida Quilcó en la Cámara de Representantes. Iván Cepeda Castro tendrá derecho personal a ocupar en su orden una curul en el Senado de la República. De igual manera, su fórmula vicepresidencial tendrá el derecho personal a ocupar en su orden una curul en la Cámara de Representantes. A las 3:09 de la tarde en punto finalizó el escrutinio que arrojó los siguientes datos. Abelardo de la Espriella obtuvo un total de 12.960.166 votos. Aumentó 624 votos respecto al resultado del preconteo, mientras que Iván Cepeda obtuvo 12.708.312. Perdió 400 votos frente al preconteo. La diferencia entre ambos candidatos es de 251.854 votos y la diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue de 1.024 votos. En total, 26.344.960 colombianos ejercieron su derecho al voto, equivalente al 63,61% del censo electoral. La carta de confirmación de Iván Cepeda aceptando la curul de la oposición llegó momentos después de que reconociera el triunfo de Abelardo de la Espriella y diera línea de cómo ejercerá su papel de líder de la oposición al gobierno entrante. He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. El presidente del CNE, Cristian Quiroz, cerró el escrutinio con un agradecimiento a jurados, testigos de votación y a la fuerza pública que garantizaron que Colombia eligiera en democracia a la fórmula que la va a dirigir los próximos 4 años. Este jueves a las 10 de la mañana, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo recibirán las credenciales por su victoria. A pocas horas que se cumpla el plazo establecido por el gobierno para concentrar en algún lugar de Córdoba a los integrantes del Clan del Golfo para iniciar con ese grupo un plan de sometimiento, la unidad investigativa de Noticias Caracol revela los audios, hasta hoy inéditos, del comienzo de la negociación entre el gobierno Petro y la mayor organización criminal del país. En las grabaciones se escucha al entonces comisionado de paz Danilo Rueda comprometiendo al Estado con ese grupo criminal para realizar una purga de oficiales, a parar los operativos militares, especialmente los bombardeos contra ellos, y a frenar la extradición de sus comandantes. Este es uno de los más cuestionables y escandalosos episodios de la llamada paz total del gobierno Petro. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. El 2 de septiembre de 2022, cuando el gobierno Petro llevaba 3 semanas en el poder, de esto se ha hablado, insisto. Se reunieron en el Urabá antioqueño el recién nombrado comisionado de paz Danilo Rueda con Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, uno de los comandantes del Clan del Golfo. Quien les habla, el comandante Jerónimo, director político nacional. A este encuentro secreto también asistieron 2 abogados y 2 asesores de esa organización. Levantando
La unidad investigativa de Noticias Caracol revela la grabación de ese encuentro, en donde Danilo Rueda llegó a una serie de acuerdos en nombre del gobierno con la mayor estructura criminal del país. El más delicado, parar todas las operaciones de la fuerza pública. No quiere decir yo soy fuerte, es que nosotros los conocemos, los reconocemos. Tranquilo, mire, en otra región, ¿qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados. Pues todos nos quedamos congelados, los tres. Incluido el ejército y la policía. Congelados. Ahora, si alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío. Juguemos a los congelados. También se comprometió a cancelar cualquier bombardeo contra la organización. Estamos de acuerdo, pero entonces yo les doy dos cosas, dos mensajes. Uno, cese de bombardeo. Dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial. Digamos, insisto, es que esto no es fácil, porque es que la depuración es compleja, pero se está haciendo. En el encuentro, Danilo Rueda le pidió a la organización criminal entregar la información de integrantes de la fuerza pública que desobedecieran la orden de frenar las operaciones y se comprometió a tomar decisiones directamente con el ministro de Defensa. A ver si puntualizamos. La organización dice necesitamos gestos. Usted dice ya se han dado. Y cita dos casos específicos con la posibilidad de un tercero. Los dos casos son parar bombardeos que estaban en curso, operaciones que estaban en curso. Sí, pero uno no sabe, aquí alguien puede rebotarse y puede desobedecer, eso puede pasar. No, claro. Entonces, tercer caso, entonces me pasan la información y entonces yo hablo con el ministro para aclarar y tomar decisiones. Como prueba de confianza, Danilo Rueda le aseguró al comandante Jerónimo y a sus acompañantes que el gobierno ya había comenzado una barrida de decenas de oficiales de la fuerza pública. Está en una fase que ustedes han escuchado, visto en los medios, de depuración policial, militar, pero también de los organismos de inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, tenemos certeza de que allí puede haber dificultades para adelantar un proceso que genere credibilidad. Efectivamente, 2 semanas antes de la reunión, el 12 de agosto, las fuerzas militares y de policía sufrieron el mayor remesón en la historia con la salida de más de 35 generales. En esta toma de decisiones siempre hay grados de injusticia. Incluso Danilo Rueda contó que 3 oficiales de inteligencia de la policía que habían sobrevivido a la primera purga también fueron retirados. Se trató de 3 coroneles que fueron claves en la persecución al Clan del Golfo y que tras ser nombrados por el gobierno Petro en cargos estratégicos como inteligencia, DIJÍN y antinarcóticos, duraron solo una semana antes de ser sacados de la policía. Y mataron 3 que tenían la misión de sabotear todo. Se recibió la información y entonces critican al presidente. ¿Cómo así que nombraron a unos? Enseguida los sacaron. En la conversación, Danilo Rueda se comprometió también a no extraditarlos una vez el proceso de negociación avanzara y se requiriera la concentración de los integrantes de la organización. Yo sigo insistiendo. Para eso debiera de haber un levantamiento de órdenes de captura. Es que eso todo va. De órdenes de extradición. Todo eso se hace. Si bien las grabaciones fueron al comienzo del gobierno, cuando se estaban haciendo los primeros acercamientos con el Clan del Golfo, las promesas que hizo Danilo Rueda a la organización criminal se cumplieron durante el tiempo que estuvo como comisionado. Durante los 2 primeros años del gobierno no hubo ningún bombardeo contra el Clan del Golfo. Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz, explicó las consecuencias de estas decisiones. El Clan del Golfo se expandió y se fortaleció en medio de estas exploraciones iniciales. Tiene que ver con un prematuro cese al fuego, con la eliminación de las operaciones de bombardeo y con la poca eficacia de operaciones militares, policiales y judiciales derivadas de un debilitamiento de las capacidades de inteligencia que desde años atrás
había venido adquiriendo el Estado colombiano. Entre 2022 y 2025, el Clan del Golfo se convirtió en la estructura criminal que más creció en Colombia. Pasó de tener 4.061 integrantes en el 2022 a 9.915 en 2025. La desbordada expansión del Clan del Golfo vino acompañada de un incremento de la criminalidad en todo el país, afectando principalmente a la población civil. La presencia del Clan del Golfo se duplicó en el territorio nacional. Pasó de 145 municipios en el 2022 a 338 municipios en el 2025. Pero hay más sobre este muy polémico proceso con el Clan del Golfo. Videos y audios en Poder de Noticias Caracol revelan que en agosto del 2025, cuando Jorge Lemus estaba al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia, se reunió con un reconocido esmeraldero y exnarcotraficante que negoció con Estados Unidos. El jefe de la Agencia de Inteligencia de la Presidencia le pidió, entre otras cosas, que usara sus contactos con congresistas para que apoyaran un proyecto de ley que permitiera el sometimiento del Clan del Golfo y otros grupos criminales. El pasado 19 de agosto de 2025, en una de las sedes de la Dirección Nacional de Inteligencia en el centro de Bogotá, se realizó un polémico desayuno de trabajo. Los anfitriones, Jorge Lemus, entonces director de la Agencia de Inteligencia de la Presidencia, y Ricardo Rey Rosanía, segundo de Santidad y jefe de Contrainteligencia. El invitado principal fue Edward Ferney Rincón, conocido con el alias de Boyaco, Sinaloa. Se trata de un esmeraldero y confeso capo del narcotráfico que solucionó sus problemas con la justicia de Estados Unidos por medio de una negociación. Para el momento de la reunión, Boyaco Sinaloa ya tenía una investigación en la Fiscalía por presuntos nexos con el Clan del Golfo y narcotráfico, la cual hoy sigue vigente. Boyaco Sinaloa llegó acompañado de su abogado y de este hombre que se identificó como su amigo desde hace más de una década. Se trata de Javier Grajales, viejo conocido de Lemus y de Rosanía, y quien ha trabajado durante varios años en la UTL de la hasta hace poco congresista María José Pizarro. Esta reunión, según explicaron Lemus y Rosanía, tenía como misión buscar información sobre supuestos enemigos del gobierno. Sin embargo, la conversación terminó girando rápidamente hacia otros temas. Uno de los apartes más delicados ocurrió cuando los jefes de la Agencia de Inteligencia le pidieron ayuda a Boyaco Sinaloa con sus contactos políticos para sacar adelante un proyecto de ley que beneficiaría a las organizaciones criminales, incluyendo al Clan del Golfo. Perdón que te interrumpa. Lo otro también, hermanos, que ustedes tienen amigos políticos. Ayúdenos con los políticos también para que pase ese proyecto de ley. ¿Sí? No nos neguemos, ustedes tienen amigos políticos. Jalarle la oreja a cualquiera que escuche ahí. Claro, pues ahí, hermano, porque sí necesitamos sacar ese proyecto. Porque va a beneficiar principalmente paz, hermano, paz. Sí, claro. Y a mucha gente también va a beneficiar. Hay que construir un modelo de negociación y de sometimiento a la justicia que permita pacificar el país. Por mí, en lo que yo les pueda colaborar, con mucho gusto. Yo estoy dispuesto a lo que necesito. El proyecto de ley al que hacían referencia fue presentado en julio de 2025 por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien propuso una serie de beneficios penales para todas las organizaciones criminales. Tras meses de polémicas y pujas políticas, incluso al interior del gobierno, Goti Patiño se vuelve y se convierte en un francotirador de la paz. El proyecto náufrago. En la reunión, Lemus y Rosanía también dejaron claro que estaban buscando su propio canal de comunicación con el máximo jefe del Clan del Golfo, alias Chiquito Malo. ¿Qué interés tiene el gobierno? Uno, la de Chiquito Malo, que no nos aparece en el radar. No, como un interlocutor que dentro del Clan del Golfo es el más reacio. ¿Quién lo puede abordar a ese Chiquito Malo conocido o del entorno que se pueda si buscar? Usted autorizan, yo voy. ¿Sí me entiende? Si ustedes me autorizan.
No porque yo vaya y después resulte allá darle, porque es que la gente está infiltrada por todo lado. Ante este ofrecimiento, Lemus le pidió un compás de espera. Aseguró que ya le había enviado una razón a Chiquito Malo a través de otro capo del narcotráfico conocido con el alias de J. Firma. Lemus y Rosanía sabían perfectamente que le estaban pidiendo ayuda con gestiones, incluso de cabildeo, a un hombre que tuvo un extenso prontuario criminal. Ya pongo ya cocinado, ¿sí me entiendes? Entonces no con Sinaloa, por favor, no relaciones con Sinaloa. Soy amigo allá de toda esa gente, okay. Yo viajaba mucho a México y pues en un tiempo trabajé. Okay. ¿Sí me entiendes? Pero ya mi problema todo lo arreglé. Ya no tengo problema con nadie, de narcotráfico, de nada. En el encuentro ahondaron en los detalles de cómo solucionó sus problemas de narcotráfico con Estados Unidos. ¿Y igual arreglo con el gobierno? Sí, yo sí arreglo con el gobierno. ¿Cuánto plata recibe? Como 18. El ex capo les contó que pagó $18 millones a la justicia de Estados Unidos. Según Boyaco Sinaloa, actualmente no tiene negocios de narcotráfico. Frente a ello, Lemus lanzó una impertinente frase. Y yo llevo alejado mucho tiempo de lo que es narcotráfico, llevo alejado mucho tiempo. Estoy dedicado a mis negocios ahí. Pero si me aparece una linecita, le hacemos. El contenido de la reunión que revela Noticias Caracol deja al descubierto que los directores de inteligencia fueron mucho más allá de recolectar información de supuestos enemigos del gobierno. ¿Se excedieron en sus facultades? Se lo preguntamos a uno de los más reconocidos expertos en el tema, Juan Carlos Restrepo, quien fue inspector de la Dirección Nacional de Inteligencia. Si se trataba de prevenir un magnicidio o cuidar una situación de seguridad del jefe de Estado, pues eso no tiene nada que ver con el cabildeo y con el tráfico de influencias, más aún cuando esas influencias que se están tratando de mover son influencias de grupos criminales. Para el exfuncionario, el contenido de esta reunión podría acarrear consecuencias incluso penales. Desde el punto de vista legal, pero sobre todo desde el punto de vista ético, también es bastante cuestionable. Los funcionarios pueden hacer solo lo que la ley les permite hacer. Entonces, en ese caso, si la persona está haciendo cosas que la ley no le permite, está haciendo un delito que se llama prevaricato. Sin duda alguna, los detalles de esta reunión siembran un nuevo manto de duda sobre la transparencia de las actuaciones de los jefes de la DNI. En las últimas horas, varios exfuncionarios del gobierno Petro mencionados en este escándalo respondieron. El excomisionado de paz Danilo Rueda dijo que se trató de conversaciones exploratorias que no tuvieron incidencia alguna. En conversación con el director del sistema informativo de Blue Radio, el excomisionado de paz Danilo Rueda se pronunció sobre la reunión del 2 de septiembre de 2022 con los integrantes del Clan del Golfo, especialmente con alias Jerónimo. Dijo que fue solo una conversación exploratoria, que no tuvo ningún resultado en la realidad del país, ni algún efecto de acuerdo dentro de las conversaciones entre el gobierno Petro y este grupo armado. No hubo gabelas, había condiciones, y condiciones al grupo y condiciones que debían respetarse por parte del grupo. Y había un ejercicio de autoridad legítimo del gobierno colombiano. Pero si el ejercicio legítimo del gobierno colombiano tenía baches y dificultades, eso había que aclararlo y reorganizarlo o reconstruirlo. Y aunque en los audios revelados por Noticias Caracol se escucha a Danilo Rueda pedirle una lista al Clan del Golfo sobre los integrantes de la fuerza pública que no estuvieran obedeciendo órdenes, dice que no recibió ningún listado y que no es el responsable de la salida de los 35 generales y 3 coroneles de inteligencia durante el gobierno. ¿Recibí algún nombre? No recibí ningún nombre. No recibí ningún nombre. Por tanto, no hay forma de probar que yo tuve responsabilidad en ese tema. Eso era un asunto del presidente de la República y del ministro de Defensa. Yo no tenía injerencia en esos temas.
Sobre esa propuesta en la que Rueda manifestó tomar decisiones directamente con el entonces ministro de Defensa Iván Velásquez, fue él quien le salió al paso, respondiendo en este comunicado que la evaluación de altos oficiales de la Fuerza Pública que realizó fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones. Agrega que Danilo Rueda no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso, ni se le consultó jamás sobre ningún oficial, y que no es cierto que hubiera incidido en algún modo en la evaluación en la permanencia de oficial alguno. Además, enfatiza Velásquez que las negociaciones o acuerdos que llevaba a cabo Rueda con el Clan del Golfo no fueron conocidas por él, ni antes ni después de producidas, y que por lo tanto no tuvieron ningún efecto en sus decisiones. Pero además aclaró que la prohibición de bombardeos se limitó exclusivamente a aquellos en los que se detectara la presencia de menores de edad. Y sobre la reunión en las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, en la que participaron Jorge Lemus, exdirector de la DNI, así como Ricardo Rey Rosanía, director de Contrainteligencia y un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora María José Pizarro, el exdirector de la DNI, Jorge Lemus, aseguró que en ningún momento le solicitó algo a alias Boyaco Sinaloa, confeso narcotraficante, y que dicho encuentro se dio en el marco de la ley de inteligencia vigente con el fin de cumplir un requerimiento crítico del presidente de la República. Mientras que la senadora Pizarro manifestó que su colaborador asistió a dicha reunión sin su conocimiento ni autorización y que el tema tratado estaría relacionado con información de inteligencia sobre posibles riesgos para la vida y la seguridad del presidente Petro. Lo último en Noticias Caracol. 7:43, mucha atención. El Servicio Geológico de Estados Unidos precisó que fueron 2 los terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 los que sacudieron a Venezuela. El primero de 7,1 ocurrió 39 segundos antes y fue seguido por el de 7,5 en un evento denominado doblete. Y como pueden ver, se siguen conociendo imágenes de los momentos en el que estos movimientos telúricos cimbraron el norte del país y de sus afectaciones. El servicio de gas fue suspendido para evitar mayores accidentes. Hay edificios colapsados en varias localidades, incluyendo La Guaira y sus alrededores, varias zonas de Caracas, Puerto Cabello, Maracay, entre otros. Se desconoce si hay víctimas, pero a juzgar por la magnitud de los daños es previsible que se vayan conociendo reportes. El principal aeropuerto del país, el aeropuerto Simón Bolívar, esta es la imagen que ven. Esto es en Maiquetía, presenta daños estructurales severos. El edificio que colapsó completamente. Hay muchos heridos adentro. El devastador terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Venezuela y concretamente a Caracas se presentó a las 5:12 de la tarde. Al lado de la Altamira, Dios mío, el que estaba aquí. En Altamira, La profundidad de solo 10 kilómetros provocó caídas en varias edificaciones. Esta es la zona de Altamira. Varios edificios colapsaron en barrios como Montalbán, Caricuao y San Bernardino. Yo nunca había visto un temblor de esta magnitud, nunca en Venezuela. ¿Y todos en casa bien? Todos bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. En Baruta, al este de Caracas, los habitantes y los organismos de socorro sacaron de entre los escombros a personas con vida. Otro de los sitios en donde el terremoto se sintió con todo su poder fue en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado de Caracas. Desde el aeropuerto. Voy. En el estado de Falcón también cayeron varias edificaciones. Dios mío, cuídanos. Yo no sabía qué hacer, me agarré del marco del arco del baño, ahí me quedé paralizada sin poderme mover, escuchando ruido en la casa que todo se caía para allá y para acá. Se cayeron edificios, miren cómo está eso. En Puerto Cabello, estado de Carabobo, se vivieron momentos de pánico y de terror. El último sismo similar al que tuvo lugar hoy en Venezuela fue en el año 2018, con una magnitud de 7.3, y eso se presentó en el estado de Sucre. Se sintió y afectó al menos a 10 países de la región, entre ellos Brasil, Guyana y las Islas del Caribe. Elegimos estar de tu lado, por eso somos el mejor lugar para trabajar en Colombia.
La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.428 pesos con 32 centavos. Subió. El petróleo de referencia Brent cayó hasta los $73 con 74 centavos por barril. El café subió y su precio de referencia para mañana será de 2.165.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país.